Retomamos nuestro estudio de esta carta de Gálatas y recordar un poquito el contexto. Creo que siempre es bueno que recordemos qué es lo que está pasando, que entendamos qué es lo que está ocurriendo, por qué Pablo está escribiendo lo que está escribiendo, porque eso nos ayuda a entender el texto. No podemos coger el texto y aislarlo de su contexto, porque entonces nos perdemos. Necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo para entender qué es lo que Pablo y Dios nos está queriendo enseñar a través de su palabra. Recordar, hermanos, que Pablo está escribiendo esta carta no a una iglesia, sino a un grupo de iglesias que está en una región que se llama de Galacia, una región a la cual Pablo había llegado juntamente con Bernabé en su primer viaje misionero, y allí habían establecido una serie de iglesias. Y eran personas que habían escuchado y que habían creído el evangelio de la gracia de Dios. Habían escuchado el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, y habían creído, habían abrazado y habían sido salvos por esa predicación del evangelio. Pero una vez que salieron Pablo y Bernabé de ese lugar, llegaron otras personas, un grupo de personas llamadas hermanos, entre comillas, a los cuales Pablo llama falsos hermanos, pero ellos se presentan allí como hermanos, y que son los judaizantes, y estas personas confundieron a los gálatas, enseñándoles que la obra de Jesús en la cruz para nuestra salvación no era suficiente. No era suficiente con creer en Jesús, sino que tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que guardar la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos hombres lo que hicieron es corromper el evangelio. Corrompieron el evangelio, haciendo que los gálatas apartaran su mirada de la cruz y de la obra consumada y suficiente de Jesús en la cruz del Calvario para ponerla en ellos mismos, en su capacidad, en lo que ellos podían o tenían que hacer para su salvación. Y Pablo les dice, cuando hacéis esto, estáis desechando la gracia de Dios, estáis menospreciando la obra de Jesús en la cruz. Y esto, hermanos, es algo no solamente de aquel siglo. Los judaizantes están también entre nosotros en el día de hoy, en diferentes formas. Tenemos el equivalente exacto de los judaizantes. Tenemos personas que se llaman hermanos y que piensan que los cristianos tenemos que hacernos judíos. Tenemos que adoptar las formas, las costumbres de los judíos. Personas que se acercan a ti y te dicen, no tienes que decir Jesús. Tienes que decir Yeshua HaMashiach. Porque si dices Jesús está mal, tienes que decirlo en hebreo, porque si no, no estás adorando al Dios verdadero, como si Dios solamente conociera el hebreo. Dios conoce todos los idiomas. Y no importa en el idioma en que tú te dirijas a Dios, lo importante no es la lengua en la cual tú te dirijas, lo importante es la condición de tu corazón. Si tu corazón está en una buena condición delante de Dios, no importa en la lengua en la que tú hables, el Señor entiende todas las lenguas. Y el Señor entiende sobre todo de corazón. Y lo importante no es el idioma, sino el corazón con el cual nos acercamos al Señor. Pero estas personas dicen que tienes que guardar el sábado, que tienes que cumplir la ley, que tienes que adoptar formas judías del Antiguo Testamento. Y te dicen que si no haces eso, no eres verdaderamente cristianos. Hay grupos todavía en el día de hoy así, que te dicen que para ser un verdadero cristiano te tienes que convertir, te tienes que hacer judío. Y esos son el equivalente exacto a los judaizantes de Gálatas. Pero hay otros que no son tal vez el equivalente exacto, pero que sí caen y abrazan el mismo error. Son distintos, pero son iguales. Son personas que te dicen, mira, si tú recibes a Cristo como tu Salvador, pero no te bautizas o no formas parte de nuestra organización, no formas parte de nuestro grupo, no puedes ser salvo. Porque la salvación no se encuentra solamente en Cristo, se encuentra en formar parte de tal o cual grupo. Son personas que te dicen, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, pero no das el diezmo, pero no oras 2 horas al día, o no lees la Biblia 2 horas al día, entonces no puedes ser salvo. La pregunta es, hermanos, ¿tenemos que bautizarnos? Por supuesto que tenemos que bautizarnos.
Y nos bautizamos, hermanos, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, como una muestra, una primal señal de que estamos caminando en obediencia a lo que el Señor nos dijo, porque Jesús dijo que tenemos que bautizarnos. Y por supuesto, tenemos que ofrendar, es bueno ofrendar a Dios, y también, por supuesto, tenemos que leer la Biblia y tenemos que orar. Todas esas cosas son cosas que Dios nos enseña en la Biblia que tenemos que hacer para nuestro propio bien. ¿Cuál es el problema? Todas esas cosas también. El problema está cuando nosotros ponemos nuestra mirada en esas cosas y ponemos nuestra confianza en esas cosas para nuestra salvación. Y pensamos que esas cosas son necesarias para nuestra salvación. Cuando hacemos eso, estamos mal. Porque no somos salvos a través de nada de lo que nosotros podamos hacer. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Y de salvación enseña la Escritura de una manera muy clara que es por gracia a través de la fe. Somos justificados por fe. Y Pablo, en los primeros capítulos, ha estado hablando de su propia experiencia con la gracia de Dios. Y ahora en estos capítulos 3 y 4, en los cuales estamos, Pablo lo que está haciendo es enseñar. Es una parte más teológica, una parte más doctrinal. Está enseñando y está defendiendo la doctrina de la justificación por la fe. Una justificación por fe que los Gálatas habían experimentado. Y Pablo apela a esa experiencia de los Gálatas en los primeros 5 versículos de este capítulo 3. Y Pablo les dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y evidentemente por el oír con fe. Una justificación por fe que los Gálatas habían experimentado. Una justificación por fe que es enseñada en la Escritura y es afirmada en la Escritura. Y es lo que estamos viendo ahora y que comenzasteis a ver hace 2 semanas, desde el versículo 6 en adelante. Pablo está enseñando esto, que la justificación por fe es algo que está enseñada en la Biblia, en la Escritura, en el Antiguo Testamento y está afirmado en la Escritura. Y Pablo, en base a textos del Antiguo Testamento, enseña que Abraham fue justificado no por las obras de la ley, sino por la fe. Y de igual manera, todos, judíos y gentiles, solamente pueden ser justificados delante de Dios a través de la fe, no a través de las obras de la ley. Y continuamos desde donde lo dejamos en el versículo 9, y Pablo continúa con este argumento y enseñando que la Escritura, el Antiguo Testamento, enseña claramente la justificación por la sola fe. Y continúa en el versículo 10 y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pablo es muy contundente. Pablo dice, si vosotros queréis depender de las obras de la ley, si queréis alcanzar la salvación a través de vuestras obras, no es que vais a estar bajo maldición, sino que estáis en presente bajo maldición. O lo que es lo mismo, bajo condenación. Esta palabra maldición tal vez no suena como muy, pero el equivalente a maldición podría ser condenación. Estáis bajo condenación. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí hay 2 elementos en este versículo que Pablo menciona, permanecer y hacer. No se trata solamente de hacer. No se trata solamente de cumplir la ley, sino de permanecer todo el tiempo, todos y cada uno de los días de nuestra vida, cumpliendo todos y cada uno de los mandamientos de la ley. Si un día no lo consigues, entonces ya eres maldito. Ya estás condenado. La ley es como una cadena, con un montón de eslabones. Cada uno de esos eslabones es un mandamiento. Cuando tú quebrantas un eslabón solamente, no estás rompiendo, no estás quebrantando solamente ese eslabón, estás quebrantando, estás rompiendo toda la cadena, estás quebrantando la ley. Con lo cual, si no eres capaz de cumplir todos y cada uno de los mandamientos todo el tiempo sin quebrantar uno solo, Pablo dice, entonces estás bajo maldición, estás bajo condenación. El asunto es que nadie puede. No podemos. Entonces, si tú estás queriendo justificarte delante de Dios a través de las obras de la ley, te estás condenando a ti mismo.
Porque te estás poniendo una carga que es imposible que tú puedas sobrellevar. Estás poniendo un estándar al cual es imposible que tú y yo, ni ninguna persona, podamos llegar. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y Pablo está citando a un profeta del Antiguo Testamento. Pablo está citando a Habacuc en Habacuc 2:4. Y lo que Pablo está diciendo, esto no es algo nuevo. Esto no es algo que yo me haya inventado. No es una idea mía. Es algo que Dios ha revelado y reveló en el Antiguo Testamento a través de sus profetas. El justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe. La ley, hermanos, no es un asunto de creer. La ley no está para creerla. La ley está para cumplirla, para hacerla. La ley hay que cumplirla aunque no la creas. Tú puedes decir, bueno, yo no creo que mi coche tenga que pasar la ITV para circular. Lo que tú creas es irrelevante, no importa lo que tú creas. El asunto es que la ley dice que si tu coche no ha pasado la ITV, tú no puedes circular en este país. Y si circulas y te pillan, entonces tienes un problema. Vas a tener un problema, vas a tener una multa. Y tú puedes creer todo lo que tú creas, pero la ley no está para creerla. La ley está para hacerla. La ley está para cumplirla. Dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuál es el problema? Que nadie puede hacer estas cosas. Y por lo tanto nadie puede vivir por ella. Todos quebrantamos la ley, todos caemos, todos pecamos, todos estamos incapacitados. Y si el camino para alcanzar la salvación es a través del cumplimiento de la ley, entonces todos estamos bajo maldición, todos estamos bajo condenación. Todos estamos bajo maldición porque ninguno podemos cumplir la ley. Pero, dice Pablo, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos ha redimido de esa maldición. Cristo nos ha redimido de la condenación. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Pablo está hablando claramente de la cruz. En la cruz Jesús cargó con nuestros pecados. Él fue hecho maldición para librarnos de la maldición, pagando el precio de nuestro pecado. Él pagó el precio, y eso significa la palabra redimir. Dice, nos redimió de la maldición. La palabra redimir significa pagar precio aceptable. Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar para librarnos de la condenación. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, el cual es el sello y la garantía, hermanos, de nuestra salvación. Pablo había comenzado en este capítulo 3, en el versículo 2, como hemos dicho antes, diciéndole a los Gálatas, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es obvia, por el oír con fe, porque los Gálatas, cuando fueron salvos, no estaban guardando la ley. No pudieron ser salvos por la ley porque no estaban guardando la ley. Fueron salvos por el oír con fe. Y ahora Pablo en estos versículos abunda en la idea y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que por la fe, no por nuestras obras, pudiéramos ser salvos. Somos salvos solo por la fe en Cristo, por cuanto Él nos redimió de la maldición del pecado, hecho maldición por cada uno de nosotros, ocupando nuestro lugar en la cruz.
Y ahora, en los siguientes versículos, en los versículos del 15 al 18, lo que Pablo va a hacer es anticiparse a la posible respuesta o el posible argumento que iban a poner estos judaizantes. ¿Cuál era este posible argumento que iban a poner los judaizantes ante lo que Pablo estaba diciendo? Pues estos judaizantes probablemente lo que iban a decir o lo que iban a argumentar es esto. Muy bien, vale, Pablo, concedemos que Abraham y sus descendientes que vivieron antes del Sinaí fueron salvos por la fe. Pero con la ley vino un nuevo pacto y se estableció una nueva forma, un nuevo medio de salvación. El pacto de Moisés anuló el pacto de Abraham. Abraham y los demás fueron salvos por la fe solamente porque todavía no estaba la ley. No tenían la ley y entonces por eso fueron salvos por la fe. Si no, ¿para qué Dios nos dio la ley? Ese es el argumento que probablemente pusieron o iban a poner los judaizantes. Y Pablo se adelanta y Pablo va a dar respuesta a estas dos cosas. Versículo 16 y versículo 18, Pablo dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a ver estos versículos. Pablo comienza en el versículo 16 y dice, hermanos, hablo en términos humanos, hablando humanamente. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. La idea es esta. Cuando yo hago un pacto, o cuando hacemos un contrato como hombres, hablando en términos humanos, cuando hacemos un contrato, una vez que está ratificado, una vez que ese contrato está firmado ante notario, ya no puede ser cambiado. A menos que las dos partes estén de acuerdo. Es decir, tú vas, por ejemplo, un crédito hipotecario, ¿no? Tú sacas una hipoteca y llegas a un acuerdo con el banco y entonces ese acuerdo hay que elevarlo a notario, se va al notario y se firma, el banco lo firma y tú también estás firmando un crédito hipotecario en unas condiciones determinadas y entonces tú esos términos los firmas, los ratificas ante notario y una vez que está firmado, esas condiciones no se pueden cambiar. A menos que las dos partes estén de acuerdo. Pero tú no puedes decir, no, mira, que ahora no estoy de acuerdo al banco. Mira, que me parece que no, vamos a cambiarlo, voy a pagar menos. O el banco tampoco puede cambiarlo. Eso ya está firmado, eso está ratificado. Eso no se mueve. Eso está firmado y eso no hay que manera que hay que moverlo. Eso está firmado en esas condiciones y hay que cumplir esas condiciones. Algo ratificado no se puede cambiar aunque uno quiera. Y Pablo dice, si esto es así entre los hombres, hablando en términos humanos, esto es así. Versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y Pablo está hablando acerca de las promesas que Dios hizo a Abraham. ¿Cuáles fueron esas promesas que Dios hizo a Abraham? ¿Qué es lo que prometió Dios a Abraham? Pues lo encontramos en Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama y Dios le da una promesa. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te voy a mostrar. Todavía no te digo dónde te voy a llevar. Tú sal y ya te iré mostrando. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Dice, y le da una promesa. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios le dice, te voy a dar un hijo, voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir. Y Dios bendijo a Abraham. Dice, y engrandeceré tu nombre. Y hasta el día de hoy Abraham es considerado como un hombre grande, no solamente por los judíos, sino también por los cristianos y también por los musulmanes. Las tres grandes religiones, los judíos, los cristianos, los musulmanes, consideran a Abraham como un hombre grande. Dios engrandeció el nombre de Abraham. Y continúa, y serás de bendición. Versículo 3, y bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tienes que ver tú y yo? ¿Qué tenemos que ver con las promesas que Dios dio a Abraham? Pues con esto, aquí, en esto último que Dios le dice a Abraham, ahí, con eso tenemos que ver tú y yo. Porque dice que a través de él, a través de Abraham, Dios va a bendecir, van a ser benditas todas las naciones. ¿Cómo? En Génesis capítulo 22, versículo 18, es el pasaje donde Dios le dice que vaya Abraham y sacrifique a su hijo, después de que todo eso es una imagen de Cristo, ¿no? El padre subiendo con el hijo para ser sacrificado y luego al final, pues el cordero sustituye al hijo como nos sustituye el cordero de Dios, nos sustituye. Todo eso es una imagen muy bonita de la obra de Cristo, ¿no? Y cuando ya Dios le pone un sustituto, luego Dios bendice de nuevo. Abraham le renueva esa y le dice en el versículo 18 del capítulo 22, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo dice, a Abraham, a su simiente fueron hechas las promesas. Dice, y no dice a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, a tu simiente, y Pablo dice, la cual es Cristo. Dios bendijo a Abraham de muchas maneras, pero el deseo de Dios no era solamente bendecir a Abraham, sino el deseo de Dios era bendecir a todas las naciones. Y todas las naciones somos y podemos ser benditas, bendecidas en una persona que viene de la simiente de Abraham, el cual es Jesús. Cuando Dios ve tu vida y ve mi vida, la bendición más grande que quiere darnos se llama Jesús. Nosotros tal vez cuando hablamos de bendiciones grandes, tal vez podemos pensar en muchas cosas. Y mucha gente cuando piensa de Dios bendíceme grandemente está pensando en cosas materiales, en cosas de este mundo. Pero cuando Dios miró a la humanidad, cuando Dios nos miró a cada uno de nosotros y Él dijo, yo quiero darle la bendición más grande, lo que Dios nos dio, la mayor bendición que pudo darnos y quiso darnos, se llama Jesús. Porque solamente Él puede ayudarnos en nuestra mayor necesidad. Solamente Él pudo arreglar lo que fue roto en el Edén. Solamente Él pudo pagar por nuestros pecados. Solamente Él pudo reconciliarnos con Dios. Todos somos pecadores, todos estábamos en nuestros pecados y delitos, todos estábamos separados de Dios, todos éramos enemigos de Dios. Así, eso es lo que éramos antes de tener nuestro encuentro con Cristo, enemigos de Dios. Pero Jesús, el regalo de Dios para cada uno de nosotros, nos reconcilió consigo mismo y nos devolvió a nuestro origen, al propósito de Dios para cada uno de nosotros, que es que tuviéramos relación y comunión con Él. De tal manera que ya no estamos bajo condenación, sino bajo la bendición de la promesa hecha por Dios en la simiente de Abraham, en Cristo Jesús. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. En tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios ratificó esa promesa. Dios ratificó esa promesa en un pacto. ¿Cuándo ratificó eso Dios? ¿Cuándo ratificó esa promesa a Abraham? En Génesis capítulo 15. Vamos a acompañarme a Génesis capítulo 15, versículo 1 al 17. Génesis capítulo 15. Vamos a ir dando unos saltitos, pero para que nos situemos un poco en el contexto. Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice así. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 4. No te heredará está hablando acerca de Eliezer, que era un esclavo criado en la casa de Abraham, porque cuando dice Abraham dice a Dios, ¿qué me dará si no tengo ni hijo y me va a heredar que es un esclavo? Y Dios le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar.
Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En otras palabras, ¿cómo puedo saber que esto va a ser así? ¿Qué prueba o qué señal puedo tener de que tú vas a realmente hacer lo que estás diciendo? Versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó Abraham, todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Versículo 17. Vamos a dar un saltito. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales. ¿Qué está ocurriendo aquí? Dios está ratificando el pacto a Abraham. Y lo está haciendo con una ceremonia que era la ceremonia común en aquel tiempo en el Oriente, en el Antiguo Oriente. Era la forma en la cual se firmaba, se ratificaba un pacto entre dos partes. Cuando dos partes llegaban a un acuerdo y querían ratificarlo como algo seguro, como algo firme, la costumbre era esta. Tomaban una serie de animales, los sacrificaban, los partían por la mitad, separaban las dos partes haciendo un pasillo y entonces esas dos partes que habían llegado a un acuerdo para ratificar ese acuerdo y ponerlo como algo firme, algo que no se podía mover, algo inconmovible, pasaban las dos partes entre medio de los animales cuya sangre era el símbolo de la ratificación del pacto. ¿Vale? Esa era la forma. Y Dios está haciendo algo que Abraham lo entiende, para que Abraham entienda que él está ratificando ese pacto. Ahora, lo interesante aquí es que ¿quién está firmando el pacto? ¿Quién es el que está ratificando ese pacto? ¿Quién es el que pasó? ¿Quién es el que está pasando entre medio de los animales? Dios es el que está pasando. Dios está pasando. Abraham no pasa por el medio. Abraham toma los animales, sacrifica, lo hace todo, lo separa todo para decir, venga, ahora vamos a pasar. Pero antes de que Abraham lo toma el sueño y antes de que Abraham ni siquiera pase, Dios pasa y pasa Dios solo entre los animales. Y es interesante, hermanos. Es una promesa de Dios a Abraham y es Dios el que ratifica la promesa. Pero aquí no vemos que Abraham prometa nada a Dios. Abraham no firma nada. Es Dios el que está firmando. Es Dios el que está ratificando. Dios se compromete con Abraham a hacer algo. Pero no hay ningún compromiso por parte de Abraham para con Dios. Es un pacto unilateral. Y es un pacto incondicional. No hay ninguna condición que Dios esté poniendo, digamos, a Abraham para cumplir su pacto. Todas las obligaciones son de parte de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham? Nada. Lo único que tenía que hacer Abraham era creer. Solamente creer que Dios iba a hacer lo que Dios estaba diciendo que iba a hacer. Abraham lo único que tenía que hacer es creer que Dios iba a cumplir su palabra, que Dios iba a cumplir su promesa, que Dios iba a cumplir ese pacto que estaba ratificando delante de él. Y dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Versículo 17. Esto pues digo, dice Pablo, el pacto previamente ratificado, ¿por quién? Por Dios, para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. El argumento de Pablo es este: si un pacto de hombre, al ser ratificado, nadie lo puede invalidar, nadie lo puede añadir, nadie le puede quitar, cuánto menos se anulará o se modificará un pacto que Dios hace consigo mismo. Porque es un pacto, dice Pablo, ratificado para con Cristo. El pacto de la promesa de Dios a Abraham, que hizo 430 años de la ley, es un pacto que tiene que ver con Cristo
el cual es la simiente en la cual todas las naciones, tú y yo, íbamos a ser bendecidas, íbamos a ser benditas. Es un pacto que tiene que ver con Cristo. Si el pacto hubiera sido anulado con la ley, entonces no habría venido Cristo, no habría tenido que venir Cristo. Pero Cristo vino, ¿por qué? Porque el pacto de la ley no anula la promesa de Dios a Abraham. El pacto de la promesa es mayor, porque fue dado antes y porque tiene que ver con Cristo. Y ese es el pacto que Dios estableció y las condiciones que Dios ha establecido por medio de las cuales tú y yo y cualquier ser humano puede ser salvo. La forma en la cual el hombre puede ser justificado. A través de la promesa dada a Abraham, que es una promesa que tiene que ver con Cristo y con la obra que Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Abraham fue declarado justo no por algo que él hizo o que pudiera hacer, sino que fue justificado por creer a Dios, por la fe. Y el pacto no ha sido anulado. Las condiciones siguen siendo las mismas, sigue estando vigentes. El hombre solo puede ser justificado a través de la fe. La pregunta es, entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Para qué sirve la ley? Si la ley no nos puede salvar, si la salvación es a través de la promesa que Dios hizo a Abraham, que es una promesa que tiene que ver con su linaje, con su simiente, con Cristo, entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley si la ley no nos puede salvar? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la ley? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que Pablo va a responder a partir del versículo 19. Pablo dice, entonces, Pablo se adelanta. ¿Para qué sirve la ley? Y Pablo responde, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Para qué sirve la ley? Pablo dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Transgredir es rebasar los límites. Eso es transgredir. Tiene que ver con la desobediencia, tiene que ver con el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7, 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Lo que Pablo está diciendo es, la ley no vino a solucionar el problema. El objetivo de la ley no es solucionar el problema, vino simplemente a mostrar el problema. La ley lo que hace es que revela algo. ¿Qué es lo que revela la ley? El pecado. La ley me revela que soy un pecador. El propósito de la ley es simplemente mostrarnos nuestra condición, nuestra situación. Y he traído dos cositas en esta mañana que nos van a ayudar a entender esto. La primera cosa es esta. ¿Qué es esto? Un espejo. ¿Cuál es la función de un espejo? ¿Para qué sirve un espejo? La función de un espejo es reflejarme, ¿no? Es mostrarme, que yo me pueda ver, ¿no? Tú te quieres ver cómo estás y entonces tomas un espejo, te lo pones delante y entonces se refleja tu rostro y entonces tú te puedes ver en el espejo. Me muestra quién soy yo y me muestra cómo estoy. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley es ser un espejo para cada uno de nosotros. La ley es como un espejo, lo que hace es que yo pongo delante de mí la ley de Dios y la ley es como un espejo que me muestra cuál es mi condición, cómo estoy yo. Me muestra que no soy capaz de cumplir la ley, me muestra mi condición, me muestra mi situación. Entonces yo tomo este espejo y me miro y me pongo a mirarme aquí y digo, estoy despeinado. Estoy despeinado. O tengo la cara manchada, estoy tiznado aquí. O me miro y digo, ya tengo arrugas. Estoy poniendo viejo, estoy haciendo mayor, ¿no? Ahora, tú imagínate que el espejo me está, y yo cojo y digo, estoy despeinado y pongo con el espejo y hago así. O digo, tengo una mancha aquí y me pongo el espejo aquí. ¿El espejo va a hacer algo? ¿No? El espejo
no me va a limpiar, el espejo no me va a peinar, el espejo no va a quitar mis arrugas, porque el espejo no está para eso. Ese no es el propósito del espejo. El propósito del espejo es simplemente mostrarme la situación. Y esa es la ley. La ley no fue dada para arreglar el problema, la ley fue dada para mostrar el problema. Es simplemente como un espejo que nosotros tomamos y nos ponemos delante de él y nos va a revelar cuál es nuestra situación. ¿Vale? Tengo aquí otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Sabéis qué es esto? Un termómetro. ¿Para qué sirve un termómetro? Para tomar la temperatura, ¿vale? El termómetro nos toma la temperatura, ¿no? Entonces, cuando yo me siento mal, estoy fatal, me duele la cabeza, tengo frío, tengo escalofríos, ¿tú qué haces? Tomas un termómetro, te lo colocas, no sé, aquí, en la boca, no sé cómo, aquí, normalmente aquí, ¿no? Te colocas el termómetro y entonces después de unos segundos, después de unos minutos, lo sacas, lo miras y entonces el termómetro te dice cuál es tu temperatura corporal. Entonces tú te sientas mal entonces, y tú me dices, tengo fiebre, estoy mal, me encuentro mal, tengo fiebre. ¿Vale? Eso es la ley. La ley lo que hace es revelarte cómo estás. Te revela que estás enfermo, que estás mal, que necesitas un médico. Ahora, ¿qué pasaría si yo cojo el termómetro, digo, tengo fiebre, y pongo con el termómetro y empiezo a chuparlo como si fuese una piruleta? ¿Me va a rebajar la fiebre? No, porque el termómetro no está para eso. El termómetro no está para curarme, el termómetro está para enseñarme y mostrarme que que estoy enfermo y que necesito acudir al médico. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es resolver el problema, es simplemente revelar algo, mostrarnos algo que está mal. Y puede que no nos guste, no nos gusta. Cuando nos vemos en el espejo y digo, qué feo estoy, que estoy manchado, estoy despeinado, qué mal está. A lo mejor no te gusta lo que la ley te revela, pero es muy importante hacerle caso a la ley. Es muy importante aceptar el diagnóstico de la ley, porque si yo no reconozco que estoy enfermo, aceptar que tengo fiebre, por si yo no reconozco que estoy enfermo, entonces no voy a buscar un médico. No me voy a tomar el antibiótico, no me voy a tomar la medicina que necesito y entonces finalmente voy a estar enfermo y esa enfermedad se va a agravar y al final voy a morir. Es importante reconocer la enfermedad para acudir a alguien que pueda ayudarte. Entonces, la ley de Dios, la ley de Moisés, lo que hace es que nos muestra la realidad, nuestra situación. Y es lo que dice Pablo en Romanos 7. Dice, yo no conocería la codicia si la ley no me dijera que codiciar es malo. Por la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos muestra nuestro pecado y nuestra condición a través de la ley. La ley no puso el pecado en mí. Dice, entonces la ley es pecado. Pablo dice, no. La ley no puso el pecado en ti. La ley solamente te muestra el pecado que ya está en ti. ¿Vale? Pero si nosotros no aceptamos el veredicto de la ley, ¿cómo vamos a buscar la salvación? Entonces, el propósito de la ley es hacernos ver que estamos mal, que estamos manchados y señalarnos el jabón que nos puede limpiar. Es hacernos ver que estamos enfermos, que somos pecadores y señalarnos a aquel que puede limpiar nuestro pecado y que nos puede salvar, que es Cristo. Dice, la ley fue añadida a causa de transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue añadida para mostrarnos nuestra situación, nuestro pecado, nuestra necesidad, la necesidad de un Salvador. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, Cristo. La ley nos muestra la necesidad y Cristo es el remedio a nuestra necesidad, la provisión de Dios para bendecirnos. La ley no es opuesta a la promesa, dice. No se opone, se complementa. No se opone. Otra vez, el espejo. ¿El espejo se opone al agua o al jabón? No, se complementa. El espejo me hace ver que necesito el agua y que necesito el jamón. El jabón no, el jamón también, pero el jabón. El jabón me traiciona el subconsciente. Necesito el jabón, necesito ser limpiado. Y es muy importante. Es muy importante la labor de la ley que nos guía. La ley nos guía a Cristo. Nos guía al Señor. Pero la ley no nos puede salvar. Solamente Cristo nos salva.
Y solamente a través de la fe podemos ser justificados. Entonces la ley no es contraria a la promesa. La ley coopera con la promesa porque nos lleva a Jesús. El termómetro nos muestra la necesidad y nos lleva a acudir al médico. Y ese es el propósito de la ley. La ley, hermanos, es una muestra del amor de Dios. Dios nos dio la ley porque nos amaba. Porque la ley nos dice la verdad. Y el amor dice la verdad. El amor no miente. El amor dice la verdad. El amor, el que te ama, no te dice lo que tú quieres escuchar. Te dice lo que necesitas escuchar. Y tú y yo necesitamos saber que somos pecadores, que estamos destituidos de Dios, que estamos bajo maldición y bajo la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Y Dios nos revela la realidad de nuestra vida a través de la ley por amor. Pero no nos deja ahí, sino que nos muestra y nos señala y nos provee un Salvador, el cual es su Hijo, el cual Él dio para nuestra salvación. Versículo 21 y 24. Porque si la ley dada pudiera vivificar, nos pudiera salvar, la justicia verdaderamente sería por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo dice, la ley ha sido nuestro ayo, ha sido como nuestro tutor, ha sido nuestra guía. La ley nos ha guiado, nos ha conducido a Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos justificados por la fe. Por la fe. Versículo 25, pero venida la fe, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Una vez que vino Cristo, la ley ha cumplido su función, que es llevarnos a Jesús. Una vez que nosotros venimos a Cristo y creemos y ponemos nuestra fe en Cristo, la ley ha cumplido su función, que es llevarnos a Cristo, es mostrarnos nuestra necesidad, que estamos enfermos y llevarnos al médico divino que es Jesús, el que nos puede sanar. Mostrarnos nuestra suciedad y nuestra impiedad y llevarnos al jabón, al único que nos puede limpiar, que es Cristo a través de su obra en la cruz del Calvario. Y una vez que nosotros ya hemos recibido a Cristo, la ley ya ha cumplido su función, que es llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe. Y Pablo dice, y de esta manera ser adoptados como hijos de Dios. Pablo dice, todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice lo mismo. Dice, Jesús vino a lo suyo. ¿Pero lo suyo? Más a los que le recibieron. Esto es, a los que creen en su nombre. ¿Qué es recibir a Cristo? Es creer. Es creer en su nombre. Es poner nuestra fe en Él y en su obra. A los que creyeron en Él, a los que pusieron su fe en Él, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo dice, todos habéis sido hechos hijos de Dios por la fe en Cristo. No por vuestras buenas obras. No es que Dios dice, uy, mira qué bueno es ese, mira qué buenas obras hace, mira cómo se comporta, mira, oye, pues lo voy a hacer hijo mío, porque se porta bien. Ninguno. Somos hijos de Dios por la fe, por la obra en Cristo. Versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y Pablo está hablando aquí acerca de nuestra experiencia de salvación. Cuando nosotros
Una vez que reconocemos lo que la ley dice, lo que Dios dice y que el Espíritu Santo nos señala nuestro pecado, que estamos necesitados, que somos pecadores, que estamos destituidos, que estamos bajo condenación y ponemos nuestra fe en Cristo y en su obra, el Espíritu Santo produce en nosotros esa nueva vida. Lo que hace es que somos bautizados. La palabra bautismo significa sumergir. Somos sumergidos en Cristo, somos revestidos de Cristo, de tal manera que Dios ya no ve nuestro pecado, sino que nos ve a través de Cristo, a través de su obra en la cruz. Somos revestidos de Cristo. Nos ve y nos mira a través de Jesús, a través de su justicia. Y somos reconciliados con Dios. Éramos enemigos, pero somos reconciliados con Dios porque Cristo pagó el precio de nuestra maldad. Y su justicia nos es imputada. Somos revestidos de su justicia, recibimos una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que conocemos como un nuevo nacimiento. Porque estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestro pecado que nos separa de Dios. Pero Cristo quita en medio el pecado, nos reconcilia y recibimos esa nueva vida espiritual. Ya no estamos muertos espiritualmente. Ya tenemos una comunión, tenemos una relación, tenemos una vida con Dios. A través de la obra de Jesús en la cruz. La ley no tiene poder para darnos vida. La ley no produce vida. Por eso también es inferior. El que tiene poder para cambiar las cosas es el jabón, en la medicina. El que tiene poder para cambiar nuestras vidas es Cristo. Y es Cristo el que cambia nuestras vidas. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y toma el control de nuestros corazones, nuestras vidas cambian. Y es un cambio de fuera, de dentro hacia afuera. La ley no te puede cambiar. La ley puede hacerte modificar ciertas conductas. La ley te dice, oye, tú tienes que conducir a 40 por esta calle, o tú tienes que pararte en un semáforo y tú vas a 40, o te paras en un semáforo, no porque tú quieras ir a 40, ni porque tú quieras pararte, sino porque sabes que como te pillen a más de 40 te van a multar, te va a doler el bolsillo, o si te pasas el semáforo vas a sufrir consecuencias. Entonces es un cambio de conducta obligado por el temor. Pero Cristo cambia nuestro corazón, de tal manera que no es que ya cumplamos la ley o queramos guardar los mandamientos por obligación o por temor, sino por amor, porque se produce un cambio en nuestro corazón. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y eso es lo que hace. Cristo nos cambia. Cristo nos transforma. ¿Y cómo sabemos que Abraham confió en Dios? Que Abraham creyó a Dios y confió en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por la manera en la que él vivió. Por la manera en que él vivió. Él vivió en esta vida buscando agradar a Dios porque quería agradar a Dios. Él vivió en esta vida como un extranjero y un peregrino. Él no se hizo casa. Él vivió en tiendas. ¿Por qué? Porque esperaba, dice Hebreos, algo mejor. Una casa no hecha de manos de hombres, sino cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y él vivió de esa manera como un extranjero y peregrino. Él no se apegó a este mundo. Él tenía su mirada a las cosas de arriba porque él sabía que no era de este mundo y que las promesas de Dios trascendían más allá de este mundo. Las promesas de Dios tenían que ver con la vida de Abraham en este mundo, pero las promesas de Dios trascendían. Y Abraham tenía su mirada en las cosas de arriba. Y su manera de caminar mostraba su fe en Cristo. Y nuestra fe, si es auténtica, no se ve por lo que decimos, se ve por lo que vivimos, por nuestra manera de vivir. No es tanto lo que decimos que somos, es lo que vivimos, lo que muestra nuestra fe. Y nos tenemos que preguntar, ¿de qué manera mi vida refleja mi fe en Dios? ¿Mi vida realmente refleja que yo realmente tengo mi fe, mi confianza en Dios? Y la Biblia dice, examinaos vosotros mismos si estáis y probaos para ver si estáis en la fe, ¿no? Versículo 28, estamos llegando al final, dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia. No es que Dios salve a uno de una manera o de otra.
No es que tú tengas que hacerte judío para ser salvo. No hay diferencia. Dios salva a todos de la misma manera a través de la promesa hecha a Abraham, el cual es la simiente que va a venir. Ya no hay diferencia. Dios salva a todos, al judío, al gentil, al esclavo, al que es dueño, al hombre, a la mujer, lo salva de toda manera. No hay diferencia. Todos sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, dice el versículo 29, el último versículo que vamos a ver, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Si sois de Cristo, verdaderamente sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. Y me acordaba de Jesús cuando estaba hablando en Juan capítulo 8, cuando habla con los judíos y con los líderes religiosos. Y los judíos religiosos dicen, nosotros tenemos por padre a Abraham, ¿no? Y Jesús les responde en Juan capítulo 8, versículo 39, ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuál fue la obra de Abraham? Creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Aquellos que ponen su fe en Dios, en la promesa de Abraham. Y somos justificados. Nosotros por la fe somos justificados, por la fe somos salvos, por la fe somos uno en Cristo, por la fe somos de Cristo, por la fe somos hijos de Abraham y herederos de la promesa. Amén. Y hasta aquí el argumento de Pablo. Y va a continuar en el capítulo 4, pero vamos a dejarlo aquí. Oramos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.